cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Buenos días. Después de haber celebrado la Epifanía tan temprano, ahora comienzan estos días, esta semana escasa, y el próximo domingo celebraremos la fiesta del bautismo del Señor y ahí concluye el ciclo de Navidad. En otras circunstancias se prolonga un poquito más, eso depende de en qué fecha caiga la fiesta de la Epifanía. Nos unimos nuevamente en la acción de gracias con todos los que se sienten bendecidos por Dios y quieren agradecer esas bendiciones. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución a causa de su condición de cristianos, por el Padre Edwin Marzán, Mariana Feria Dovales, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, Dora Chávez, María José Barreto, Emiro Merlano Rueda, la familia Llano Uribe, Luis Adriano Piedrahíta Sandoval, el obispo de Santa Marta, que tuvieron que intubarlo y al parecer ha reaccionado positivamente. Castorina Nisperusa Genei, Lucy Betancourt Bustamante y su hermano Jaime y su hijo Jaime Rodrigo. Es una hermana del padre Darío y un sobrino de él que fueron encontrados positivos con el virus. El muchacho prácticamente no tiene secuelas ni síntomas, pero la hermana de Darío sí tuvieron que internarla en una clínica. Igualmente compartimos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil y María del Rosario Portillo Esquivel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios esta nueva semana que nos da. Pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que tengamos libertad de seguir a su Hijo Jesús. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad.
Luz que brilla en medio de las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo y definitivo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre bondadoso, concédenos que tu palabra, en quien resplandece la eternidad del cielo y que tomó la fragilidad de nuestra condición humana en la Virgen María, revele en nosotros el esplendor de la verdad y aparezca en la plenitud de su fuerza para redención de la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis reconocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos,
encarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendile homenaje temblando. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de celebrar la solemnidad de la Epifanía, los evangelios nos van a mostrar esa epifanía de Jesús, es decir, esa manifestación, como para ayudarnos a ahondar en el misterio que celebramos ayer. Y esta profundización del misterio consiste en que nosotros vayamos comprendiendo los alcances de ese amor universal de Dios. En primer lugar, nos encontramos ahora con que ha habido el arresto de Juan. A Juan lo detuvieron las autoridades, ya nosotros sabemos la historia de por qué. Aquí lo que se nos quiere mostrar es la reacción de Jesús. Jesús no acaudilla un movimiento de masas, que hubiera podido hacerlo porque él ya tenía mucha aceptación y tenía admiradores, por lo menos. Pero él no es un camorrista, él es el Emmanuel, el que viene a manifestar el amor de Dios por todos, incluidos los enemigos. Por eso aparece que Jesús abandona Nazaret y se establece en Cafarnaún. Esta decisión de Jesús tiene sus alcances. En primer lugar, Nazaret era una población muy cerrada, demasiado tradicionalista, poco abierta. Estaba Tiberíades, que era una ciudad pagana, la capital del imperio, la capital romana de Galilea. Pero Tiberíades era demasiado pagana.
y estaba Cafarnaún, que era una población judía, pero acostumbrada al trato con los paganos, porque era un lugar de paso de caravanas, y además allí estaba cerca el lago de Galilea llamado Mar de Galilea o Mar de Genezaret. Estas circunstancias muestran a Cafarnaún como una posición geográfica ideal, porque allí va a estar Jesús en contacto con judíos y también con paganos. Pero además, esto lo enfoca el evangelista desde la perspectiva de lo que había ocurrido cuando el imperio asirio se anexó el reino del norte de Israel, que lo acabó. Y entonces él declara así cumplida una profecía de Isaías. Según el profeta, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. A nosotros estas palabras nos dicen poco, porque no estamos en el contexto histórico y geográfico de aquella época. Pero cuando el evangelista lo pone en la perspectiva de los gentiles, Galilea de los gentiles, dice, y luego habla de el pueblo que habitaba en tinieblas. Estas tinieblas nos sugieren el mundo antes de la creación, antes de que Dios dijera, hágase la luz. Y por otro lado, el hecho de habitar en tierra y sombras de muerte muestra esa región como un cementerio, como aquello que había mostrado el profeta Ezequiel de una llanura llena de huesos resecos, como se sentía el pueblo en Babilonia. De esta forma, entonces, el evangelista quiere que nosotros veamos que el comienzo de Jesús no se da de una manera idílica, sino en una población que está sometida a una dura opresión. Así como los israelitas cuando fueron desaparecidos por los asirios, así como estuvieron los judíos en Babilonia, así ahora está la población Galilea lindando con los gentiles que también se encuentran en la misma situación. Todos los pueblos de la tierra están cubiertos por la tiniebla. Todos los pueblos de la tierra se han convertido en un verdadero moridero en vez de ser en un vividero de gente. Y entonces allí es en esas circunstancias y no en un mundo idílico ni en una cantidad de gente, cada uno con la camándula en la mano, no, es en ese mundo duro, hostil, donde Jesús comienza a predicar dos cosas. Primero, lo que había dicho Juan Bautista, enmiéndense. Este enmiéndense implica entonces que los seres humanos somos responsables del malestar que vivimos. Y lo primero que tenemos que hacer es enmendar nuestra conducta y nuestra mentalidad. Enmiéndense, rectifiquen la injusticia que cada uno comete
porque la suma de las injusticias individuales es la responsable de esta situación que estamos viviendo. Y luego anuncia el reinado de Dios, pero en una perspectiva universal. Está cerca el reino de los cielos. El evangelista Mateo es el único que usa esa expresión, el reino de los cielos, pero también tiene la otra, el reino de Dios. ¿Por qué utiliza esas dos expresiones para referirse a la misma realidad? Porque cuando Jesús habla de el reino de Dios, se refiere a la manera como los judíos entendían el reinado de Dios. En cambio, cuando habla del reino de los cielos, se refiere a la concepción de ese reinado de Dios, pero a partir del amor universal del Padre. Juan Bautista había dicho también lo mismo: enmiéndense, pero Juan Bautista amenazaba con un castigo. Si no se enmiendan, Dios les va a meter candela. Jesús no anuncia castigo. Juan Bautista pedía la enmienda como una rectificación teniendo en cuenta la ley de Moisés. Jesús pide la enmienda como una rectificación de cualquier injusticia que se cometa con el prójimo. Y cuando Juan Bautista hablaba del reino de los cielos, sí lo pensaba desde una perspectiva universal, porque él concebía al Mesías como enviado para todos los pueblos, pero al mismo tiempo lo pensaba dentro de las categorías del pueblo de Israel, y en cambio Jesús lo presenta desde la perspectiva universal. Por eso se nos dice que cuando Jesús recorre Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reinado de Dios, el reino de los cielos, cura las enfermedades y dolencias del pueblo. Fijémonos que Jesús cura con su mensaje, porque Él, cuando entrega el mensaje, va liberando a las personas de sus miedos y al mismo tiempo de sus apegos al mal. Llega a ser tan grande su renombre que traspasa las fronteras de Israel, llega hasta Siria, y de allá le traen toda la gente que está en las mismas condiciones que los judíos, viviendo esa realidad de sufrimiento y de opresión, y de todos ellos se ocupa Jesús. No hay población vecina donde llegue su renombre que al mismo tiempo no se experimente el bienestar que Él hace. Esta es, digámoslo así, la manifestación, la epifanía. Es un amor que le hace el bien a todo el mundo sin fijarse en la religión, en la raza, en la nación, en nada. Simplemente se fija en que hay seres humanos sufriendo, y a esos seres humanos hay que llegar con un bálsamo de alivio. Precisamente en la carta del apóstol Juan encontramos unas indicaciones para ser discípulo de Jesús. Lo primero es la relación con Dios. La relación con Dios consiste en guardar su mandamiento, y el mandamiento de Dios, distinto del mandamiento de Moisés, es el amor universal. Luego nos habla de la relación con el prójimo,
Y la relación con el prójimo está regida también por ese amor universal, pero con exigencias concretas. Por eso habla de el mandamiento y los mandamientos. El mandamiento es el amor universal. Los mandamientos son las exigencias puntuales que se dan en cada caso. Como una mamá cuando dice, yo a mis hijos los quiero todos por igual. Y eso es verdad, pero al de 22 años no le pone un tetero en la boca para darle de comer. Y al bebé no le pone un plato con un trinche, un cuchillo y una cuchara para que él se defienda. A cada uno lo atiende según sus necesidades. Así es el amor universal. Es para todos, pero en cada caso tiene aplicaciones y exigencias propias. Y por último, nos pone la carta de San Juan una tercera relación, la relación con los que se dicen inspirados, con los que se presentan como inspirados por el Espíritu Santo. Y en esto nosotros necesitamos aprender a discernir. Es lo que el autor de la carta nos dice, hay que discernir, hay que determinar quiénes sí hablan en nombre de Jesús y quiénes no. Quienes tienen el Espíritu de Dios y quienes no. Esto últimamente se nos ha vuelto un enredo, pero ese enredo consiste no en que no tengamos la capacidad para discernir, sino que no hemos aclarado el criterio para hacerlo. Y el criterio nos lo da aquí: reconocer como Mesías a Jesús venido en carne. Esto significa que nosotros necesitamos entender que Dios se manifestó en ese Jesús que vivimos en la historia, que conocimos defendiendo a los excluidos, dándole libertad a los oprimidos, abriéndoles los brazos a los paganos. Ese es el verdadero Jesús. Y entonces todo lo que nos hable de ese amor universal, todo lo que se manifieste en hechos de compasión, de libertad, de serenidad para los que sufren, eso es inspiración divina. En cambio, todo aquello que nos saque de ahí y nos ponga simplemente a rezar y que sea Dios el que se haga cargo, eso no es de inspiración divina. Todo aquello que signifique endosarle a Dios la responsabilidad de los males sociales y nosotros cruzarnos de brazos a esperar que Dios resuelva, eso no es inspiración divina. Nosotros necesitamos tener esto claro porque el amor universal nos compromete y nos compromete de una manera seria. Jesús se comprometió con toda seriedad y por eso llegó hasta la cruz, porque su compromiso no era de mentiras. Nosotros a veces podríamos tratar de conjugar la fidelidad al mensaje del Señor o la fidelidad al amor universal con los miramientos respecto de otras personas. Que no andemos buscando camorra está muy bien, pero que nosotros le pongamos mordaza a la verdad para que tal o cual persona no se disguste, eso no podemos hacerlo.
Y es ahí donde el autor de la carta nos da ese criterio. No hay inspiración del Espíritu Santo sino en el compromiso con ese Jesús venido en carne. Observemos que para poder recibir el Espíritu de Jesús, nosotros tenemos que comer el cuerpo de Jesús. Si no comemos su cuerpo, no tenemos vida en nosotros, es decir, no tenemos Espíritu Santo en nosotros. Eso quiere decir que el comportamiento histórico de Jesús, como se dice, la praxis histórica de Jesús, es el único camino para nosotros sentirnos en comunión con el Espíritu del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, recibe nuestros dones en los cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque por el misterio de la palabra hecha hombre, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que al conocerte en Él visiblemente, seamos conducidos por Él al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro, Eugenio y María del Rosario, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu de Dios y por el amor universal del Padre, oremos como hijos de Dios, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Oremos. Padre bondadoso, concédenos que por la eficacia de estos sacramentos se consolide siempre en tu amor nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Históricamente, y yo no sé por qué razón, la campaña siempre se dispara en enero. A mí me han dicho siempre lo mismo, espérese a enero, y ya yo aprendí a esperar a enero. Bueno, ya llegó enero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre.